Bien, pues seguimos con el drama en Venezuela y Maduro continúa con su caída libre sin frenos. Y en su último arrebato ahora carga contra TikTok, al que acusa de querer una guerra civil en Venezuela. TikTok, ¡hijo del diablo!, me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real y me mandaron esto: TikTok. TikTok. Miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de Milei y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. Alguien debería decirle a Maduro que TikTok es una empresa china y China supuestamente formaría parte de sus aliados del BRICS. Eres un idiota. Pero después de acusar a Facebook, a Instagram, a Elon Musk, a las sectas satánicas, a Milei, después de cerrar Twitter y tras desinstalar WhatsApp, el nivel de delirio de este señor yo creo que ya queda fuera de toda duda. Oh presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, oh sorpresa, la ONU ha concluido que las elecciones en Venezuela no cumplieron las medidas de integridad y transparencia. Really? De verdad que me he quedado de cuadros al leer este titular. El panel de expertos cuestiona que no se hayan publicado las actas, un protocolo de salvaguardia de transparencia y que parecen muy difíciles de falsificar. Yeah, no shit, Sherlock. Certeras las Naciones Unidas ahí y rápidas, debo añadir. Menos mal que han venido a comunicarnos esto porque si no, no nos hubiésemos enterado. Y por lo visto han publicado un informe preliminar con muchas palabras en las que dicen que el CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Y que tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales. Y un montón de cosas más que tampoco me voy a poner a leer porque redunda en lo evidente. Algo a lo que sorprendentemente el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha reaccionado llamando basura al panel de expertos de la ONU y además ha llegado a la conclusión de que esto de que haya observadores internacionales para comprobar la transparencia y legitimidad de las elecciones en Venezuela, que no, que mejor no va con ellos. Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? ¿Para qué vienen si ellos ya se sobran y se bastan? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué legitimidad tenéis vosotros para decirnos si podemos defraudar o no defraudar en nuestras elecciones democráticas? ¿Quién necesita observadores cuando aquí podemos decir por nuestros cojones morenos que ha ganado Nicolás Tristras, te la meto por detrás? ¿Que por cuánto ha ganado? Por 300.268,4 votos. Por eso. Ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas, pero hoy anuncia que lo harán público. Es que son increíbles. Oiga ustedes, que nosotros les permitimos venir aquí para que observasen cómo defraudábamos, siempre y cuando no publicasen ni informasen de que efectivamente nosotros estábamos defraudando. Y ahora van y hacen un informe diciendo que efectivamente hemos defraudado. Ustedes son basura y no tienen palabra. No como nosotros, que democráticamente nos debemos a ese pueblo de Venezuela que nos ha escogido. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué señor más vehemente! ¡Qué bien habla el tal José! Ah, no, que se llama Jorge Rodríguez, que viene a decir que ellos van a seguir celebrando las elecciones como les salga de los cojones. Es decir, de manera fraudulenta. Y ya vimos que algo parecido habría sucedido con el Centro Carter, al que invitó el mismo régimen. Unos observadores amigos de la dictadura que iban a ser una garantía de transparencia para las elecciones. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, en todo el mundo. No solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, a la resolución de conflictos, etc. Es una institución no gubernamental sin fines de lucro que ha hecho historia, pues, y por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia,
por la cual el Consejo Nacional Electoral los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que el Centro Carter, tan prestigioso, después de observar cómo se habían dado las elecciones en Venezuela, dijo lo siguiente: es una mierda. El Centro Carter ha confirmado que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela con más del 60% de los votos. La jefa de la misión, Jenny Licón, ha desestimado además la teoría del chavismo de un hackeo electoral. Dice que no hay ningún tipo de evidencia. A lo que el gobierno de Maduro reaccionó acusando al Centro Carter de prestarse para un golpe de Estado en Venezuela. Una vergüenza colocar a esa institución en el plan del golpe de Estado, apoyando la ejecución de los delitos electorales más rastreros que hayamos visto en la era republicana de Venezuela, cometidos por las hordas fascistas. Las hordas fascistas. Y uno pensaría que tamaño despropósito, tamaña consecución de catastróficas infamias sería algo muy difícil de defender. Algo que de hecho señalaba Ina Afinogenova, una colaboradora habitual de Canal Red, que admitía en una entrevista cómo estarían perdiendo el relato sobre Venezuela. Tengo la sensación de que el lunes, en términos narrativos, pues Maduro, el oficialismo, como quieras llamarlo, el gobierno venezolano, tenía el relato ganado, y a medida que se estaba dilatando todo este proceso, pues han ido haciendo que la duda creciera entre sectores de izquierda. Me hace gracia que diga que el lunes, el día después de las elecciones, Maduro tendría el relato ganado. O eso era de lo que nos querían convencer en su queridísimo Canal Red el día después de las elecciones, con un programa llamado Maduro Podcast. Maduro gana las presidenciales en Venezuela, y donde aparecía Pablo Iglesias para mentirnos deliberadamente y montar un relato que emocionaría al mismísimo Spielberg. El oficialismo venezolano podía perder estas elecciones, sí, pero si somos un poco serios, no era muy probable que ocurriera. Es dudoso que Maduro hubiera asumido competir electoralmente contra una oposición unificada en torno al candidato de María Corina Machado si no tuviera buenas perspectivas electorales, teniendo en cuenta además que de Venezuela migraron más de 7 millones de ciudadanos, se presume que mayoritariamente antichavistas, que no tenían fácil votar en estas elecciones, y que la situación económica ha mejorado notablemente en los últimos años, pues no era difícil deducir para cualquier observador que lo más probable era que ganara el oficialismo. Maduro gana, aunque, sin embargo, está muy lejos de los mejores resultados históricos del chavismo. Como decía al principio el señor Iglesias, si somos un poco serios, no era muy probable que eso ocurriera. Y ahí estaba sentada a su lado Ina Afinogenova, apuntalando narrativa, construyendo relato. El relato falso de que Maduro habría ganado las elecciones. Un relato que el dictador fue perdiendo porque era falso. La gente que cree en la revolución y que cree en ese proceso siga a día de jueves sin tener nada, y que no se haya convocado una rueda de prensa, que no se haya dado una explicación plausible, unos argumentos técnicos en qué consiste este hackeo, que no se haya acudido a tus principales aliados, que son Rusia y China, y que seguramente tienen suficientes herramientas como para solucionar ese hackeo en horas. No sé, a mí me genera muchas dudas. Y lo que básicamente está queriendo decir aquí Ina Afinogenova es que, teniendo en cuenta que Venezuela tiene aliados como China y Rusia, no entiende cómo esta no les estaría pidiendo ayuda para poder justificar ese fraude electoral de cara a sus aliados en todo el mundo, que cada vez tienen más difícil el poder defender el fraude electoral en cuestión. Es decir, nosotros estamos aquí para justificar vuestro relato golpista, pero si no nos dais herramientas para justificar ese relato golpista, nos va a ser muy difícil hacerlo de cara a la galería. Pablo Iglesias va a tener que ponerse especialmente creativo. Cualquier observador que se precie, a poco que sea un poco serio, se va a dar cuenta de que era muy difícil que el oficialismo perdiese estas elecciones. Y en esas están un poco ahora, porque Maduro, con la represión que está ejerciendo y la capacidad de controlar los medios de comunicación, todavía tiene algo de poder a la hora de controlar el relato, aunque no haya ni un venezolano decente que se lo compre. Pero aquí en España, a ver cómo vendemos esa tostada. Pero no os preocupéis, porque siempre tendremos personajes siniestros de la cantera de Canal Red, como la colaboradora de Radio Televisión Española Laura Arroyo, aka Isabel Peralta en modo Dora la Exploradora, diciendo en el programa de Silvia Inchoborrondo barbaridades como las que estáis a punto de escuchar. Vengo del sur global y creo que hay una mentalidad colonial que todavía persiste en aquellos que creen que nos tienen que decir a nosotros cómo elegir nuestros gobiernos y lo que corresponde para legitimar nuestros gobiernos. Nosotros podemos muy bien elegir nuestros gobiernos en las urnas y también enfrentarnos a contextos, por supuesto, de autoritarismo o dictadura, como pasa, por ejemplo,
ejemplo, en este momento en Perú, insisto, país del que nunca se habla, ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea. Pero sí creo, y por eso me gusta la posición de Petro o de Lula, también la posición de AMLO en México, por ejemplo, que han sido claros en plantear que respetando la soberanía y por tanto la decisión de los pueblos hay que plantear dos cosas. La primera, que en efecto todo quede muy claro, pero la segunda es no quitar la responsabilidad a un golpismo y a una oposición venezolana que, más allá de lo que podamos pensar sobre las elecciones, es de las peores oposiciones de Sudamérica, de Latinoamérica, no solamente golpista, genocida, sionista, racista, Comunista, pero de actor porno no tiene nada. y que está llamando también a que en las calles haya una guerra civil. Y para mí eso es muy preocupante, porque si van a ir de demócratas, hay que hablar también de esa oposición que está utilizando estas elecciones para literalmente romper el país, más allá de las posiciones o opiniones que tengamos sobre el mismo gobierno. Que una señora así esté en Radio Televisión Española cobrando el sueldo de tertuliana en la televisión pública con los impuestos que salen del esfuerzo de todos los españoles me parece un insulto. ¿Quién lo pagan? Lo que pagan los impuestos, los pagadores de impuestos. Es absoluta e insultantemente asqueroso que haya una señora diciendo estas barbaridades en RTVE con la excusa de la pluralidad de opiniones y que una nazi del Machu Picchu esté blanqueando un flagrante golpe de Estado al tiempo que criminaliza e insulta a una oposición demócrata que se está enfrentando al peor de los dictadores. Señores de RTVE, ustedes no tienen vergüenza. ¡Hijos de la gran puta! Porque luego además tenemos que aguantar a este tipo de personajes llenándose la boca y llamándose demócratas los unos a los otros. Yo soy una demócrata. O lo que es lo mismo, una manera de desvirtuar la palabra democracia e intentar vincularla a sus dictaduras totalitarias. La palabra democracia mola. Por lo tanto, habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. Y otro que tal baila sería el bueno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra en absoluto silencio desde las pasadas elecciones. Y curiosamente, en este tiempo nos hemos enterado en que estaba haciendo lobby para que el Grupo Puebla, que es al que él pertenece, no exija la entrega de las actas de las elecciones venezolanas. Es que hijo puta hasta el último minuto. Y es que el expresidente del gobierno español está presionando a todos estos dirigentes de izquierdas para no hacer el juego a la oposición. Es decir, para hacerle el juego al dictador Nicolás Maduro. Todo esto mientras el dictador endurece la represión, la dictadura ejecuta detenciones discrecionales y sumarias y contamos ya 24 asesinados por las fuerzas de Maduro, todos a balazos y uno a golpes. Todo esto mientras José Luis Rodríguez Zapatero es testaferro político del dictador criminal. Yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE, a los 38. Y de ahí surgirán instancias para el entendimiento futuro. Así es, Nicolás Maduro va a negociar con los 38 partidos políticos chavistas que él mismo se inventó y que él controla. Eso es trucazo, ¿eh? Algo que nos contaban desde la cuenta de Twitter de Reacción Nacional, a lo que añadían que la complicidad de Petro, Lula y AMLO es una absoluta vergüenza. Y mientras tanto, Monedero... What a fucking loser. I'm gonna videotape this. Pues básicamente Monedero a lo que se dedica es a pitorrearse por sus redes de prácticamente todo el mundo. No soy capaces de construir una oposición capaz de ganar elecciones. Va siendo hora de que penséis en articular el apoyo hacia una nueva generación de políticos que intenten presentar un proyecto alternativo del país y no siempre un proyecto de desmantelamiento del país. Sé que esto suena feo, pero estamos incluso dispuestos a asesorar a la construcción de esa nueva clase política de derechas democrática que asuma las reglas del juego, porque es bueno que existan. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Que él comunica a la oposición venezolana que está dispuesta a asesorarles para construir un modelo de derecha democrática que tenga encaje en la actual Venezuela. Que es que si no, no son capaces de ganar elecciones. Si digo lo que pienso, me quitan el canal, amigo. Y básicamente el punto en el que se encuentran todos los defensores de la dictadura madurista es en hipotecarse a lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Es decir, a que el tribunal que controla esta señora de aquí les diga que más allá de lo que diga la ONU, el Centro Carter, la Unión Europea, todos los observadores internacionales, las actas que sí habría publicado la oposición y no la dictadura de Maduro, y los cientos de miles de pruebas y testimonios de fraude que todos
todos hemos visto y de los que todos hemos sido testigos los últimos días, que venga este Tribunal Superior de Justicia controlado por el propio Maduro para explicarnos que efectivamente Maduro habría ganado las elecciones. Claro que sí, guapi. Porque tenéis que recordar que ellos son los demócratas. La palabra democracia mola. Mientras tanto, en España se camina en la dirección de Venezuela. Mientras nuestro ministro de Justicia nos habla de que hay que esperar a que se pronuncie la sala de apelaciones del Tribunal Supremo, cuando el Tribunal Supremo no tiene sala de apelaciones. Ahí lo tenés al pelotudo. Y nuestro ministro de Transporte, Óscar Puente, acusa al Supremo de extralimitarse al no aplicar la amnistía a Puigdemont. Este nos anticipa, con la chulería que le caracteriza, que ya hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto, dándonos a entender que el Constitucional, que ellos controlan, corregirá las decisiones que está tomando el Tribunal Supremo. Porque al final las dictaduras pues se basan en precisamente esto, en monopolizar el poder, en quitarse los contrapesos que le ponen a uno barreras para que no haga lo que le salga de los mismísimos cojones. La palabra democracia mola. Y en eso es en lo que trabaja sin descanso nuestro impertérrito y resiliente gobierno de España, en acercarnos paso a paso y bochorno tras bochorno a un régimen que no tenga contrapesos y que no tenga que responder ante absolutamente nadie más allá de nuestro caudillo de sonrisa profidente. Y hay que decir que son tremendamente efectivos. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.